Las unidades de élite rusas estaban concebidas para ser la punta de lanza del poder militar del Kremlin. Rápidas, precisas, intimidantes. Sin embargo, 3 años después de una guerra que Moscú aseguró que duraría apenas unos días, esas mismas banderas de élite aparecen chamuscadas, remendadas y devueltas al frente como velas rotas en medio de una tormenta. El Kremlin lo llama regeneración. Los soldados en primera línea utilizan un término más honesto, supervivencia, y cuando uno deja a un lado los eslóganes y los desfiles, la realidad se impone con claridad. Moscú se resiste a admitir que sus formaciones más prestigiosas están siendo desgastadas a un ritmo que el sistema ya no puede compensar. En la primera mañana de la invasión a gran escala, las fuerzas aerotransportadas rusas, la VDV, se lanzaron sobre el aeropuerto Antonov de Hostomel con el objetivo de abrir Kiev desde dentro. Aquella operación aerotransportada fue el gran golpe inicial de Rusia, la escena cinematográfica pensada para cerrar la historia antes de empezar. Fracasó. Y ese fracaso marcó un patrón que se repetiría. Tropas de élite enviadas a misiones para las que no estaban preparadas, retiradas después con graves pérdidas y reconstituidas apresuradamente para el siguiente empuje decisivo. Al final del primer año, evaluaciones basadas en pérdidas visuales confirmadas mostraban que la VDV había perdido cerca de una cuarta parte de su flota de vehículos BMD lanzables por aire. Para una fuerza construida en torno a ese material, la cifra es sencillamente alarmante. Los estudios sobre la reconstitución militar rusa lo dejan claro con frialdad estadística. Para octubre de 2023, la serie BMD había sufrido un desgaste cercano al 25%. Es una herida estructural que no se cura repartiendo boinas nuevas. Así es como empiezan a colapsar las unidades de élite, no mediante una derrota espectacular, sino a través de un uso sistemáticamente erróneo. En lugar de asaltos aéreos masivos o envolvimientos verticales de precisión, los paracaidistas fueron utilizados de forma rutinaria como infantería convencional, enviados a combates frontales para tapar huecos y ganar tiempo para otras unidades. La inteligencia británica y numerosos analistas independientes llevan más de un año señalando que la VDV ha sido empleada como infantería de línea, aerotransportada, solo de nombre, desperdiciando capacidades altamente especializadas en una guerra de trincheras. Cuando los paracaidistas mueren en fosos en lugar de descender del cielo, no se está hablando de poder aerotransportado de élite, se está hablando de infantería ligera costosa con un problema de marca. Para compensar ese desgaste, el Kremlin recurrió a soluciones cosméticas, expandir sobre el papel, reorganizar divisiones, renombrar brigadas, prometer formaciones más grandes. A finales de 2023, Rusia anunció la reconstitución de la 104 a División de Asalto Aerotransportado de la Guardia y la envió rápidamente al frente de Jersón. En cuestión de semanas, la inteligencia británica ya informaba de pérdidas excepcionalmente elevadas mientras la unidad luchaba en Krinky, en la ribera izquierda del Dnieper. El emblema era nuevo, el campo de batalla no se dejó impresionar. La lección, susurrada entre los soldados, es clara. Un número histórico pintado en un cartel no detiene un ataque de artillería guiado por drones. Si la VDV representa el mito, la infantería naval rusa es la advertencia. Los marines, presentados como tropas de choque endurecidas por una cultura de sacrificio, han sido enviados repetidamente a los terrenos más letales. Basta observar lo ocurrido en Vuhledar, donde la 155 Brigada de Infantería Naval de la Flota del Pacífico fue duramente castigada. Columnas blindadas destruidas por minas, artillería y zonas de muerte antitanque, hasta el punto de que blogueros militares rusos arremetieron públicamente contra sus propios mandos. Los rastreadores independientes y la inteligencia occidental calificaron aquellas pérdidas de catastróficas. Para la primavera de 2023, diversas evaluaciones sostenían que la brigada había sido destruida y reconstituida en múltiples ocasiones. Aún así, en 2025, el Kremlin elevó esa misma unidad maltrecha al estatus de división, la 55 División de Infantería Naval de la Guardia. Más que una victoria, aquello pareció un acto de triage. Cambiar los parches del uniforme
informe no altera la realidad. El mismo patrón persigue a la 800ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia, perteneciente a la Flota del Mar Negro. Ha sido golpeada, reconstruida, de vuelta al frente y golpeada de nuevo en el sur de Ucrania. Cuando una unidad se hace famosa no por sus victorias, sino por la frecuencia con la que debe ser reconstituida, ya no estamos ante una fuerza de élite. Estamos observando a una institución que empieza a quedarse sin respuestas. Incluso el propio Instituto para el Estudio de la Guerra ha señalado que las afirmaciones sobre una supuesta recuperación total de estas brigadas resultan poco creíbles, teniendo en cuenta cuántas veces las fuerzas ucranianas han informado de la destrucción de grandes segmentos de las mismas. La reaparición constante no es una prueba de fortaleza, es una señal inequívoca de agotamiento. Y para entenderlo del todo, conviene hablar de tanques, porque en la cultura militar rusa pocas cosas simbolizan la élite como las unidades blindadas de la Guardia. El primer ejército de tanques de la Guardia fue, durante décadas, el emblema del puño acorazado de Moscú, diseñado para liderar ofensivas o lanzar contraataques decisivos en un hipotético conflicto con la OTAN. Sin embargo, en septiembre de 2022, esa misma formación fue la principal fuerza que se retiró precipitadamente durante la contraofensiva ucraniana tras sufrir graves pérdidas de personal y material. La inteligencia británica la describió entonces como severamente degradada, una evaluación que fue compartida por múltiples fuentes independientes. Aquello marcó la primera grieta visible en el espejo del Kremlin. 2 años después, esas grietas no se han cerrado, se han multiplicado. No se trata de anécdotas aisladas, estamos ante un sistema sometido a una presión constante. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estimó que solo en 2024 Rusia perdió alrededor de 1.400 carros de combate principales y más de 3.700 vehículos de combate de infantería y transportes blindados, incluso considerando el uso de reservas almacenadas y la producción industrial. El desgaste es implacable, especialmente en aquellas formaciones que Moscú exhibe como de élite y que precisamente por ese estatus son enviadas a los combates más duros. Eso no es una demostración de éxito, es una cinta de correr estratégica. El coste humano refuerza ese diagnóstico. Moscú no publica cifras fiables de bajas, pero las estimaciones independientes y los análisis basados en inteligencia apuntan todos en la misma dirección. Mediazona y la BBC rusa, a través de un meticuloso trabajo de recopilación de obituarios y registros judiciales, habían confirmado por nombre más de 19.000 soldados rusos muertos en 2025 y más de 55.000 en 2024, con cifras reales muy superiores. Las investigaciones de Meduza sugieren que 2024 podría haber sido el año más letal hasta la fecha, y las filtraciones sobre cientos de miles de heridos subrayan aún más la magnitud del problema. Las unidades de élite absorben una parte desproporcionada de ese golpe. Tropas aerotransportadas, infantería naval y fuerzas especiales del GRU sufrieron pérdidas masivas en las primeras fases de la guerra y han sido lanzadas repetidamente a los sectores más críticos desde entonces. Ese ciclo no construye excelencia militar, acelera el desgaste institucional, y en lo que respecta a las fuerzas especiales, conviene recordar la mística que rodeaba a los Spetsnaz, operaciones quirúrgicas, incursiones silenciosas, soldados capaces de aparecer donde no deberían y desaparecer sin dejar rastro. Las evaluaciones de inteligencia estadounidense filtradas en 2023 describían a estas unidades clandestinas como prácticamente desmanteladas, con años necesarios para su reconstrucción. Eso fue entonces. La guerra, desde luego, no se ha vuelto más indulgente. El Kremlin sigue enviando a sus operadores especiales a misiones de reconocimiento y a encabezar asaltos, pero cada vez esas tareas son menos especiales y más cercanas a misiones suicidas. Se trata en la práctica de trasladar la etiqueta de élite a funciones que antes recaían en la infantería convencional. Cuando una fuerza de comando se convierte en un recurso de emergencia para la guerra de trincheras, la doctrina ha dejado de funcionar, y aquí emerge la paradoja que Moscú evita reconocer públicamente. Rusia se expande sobre el papel mientras se contrae en términos de competencia real.
Vladimir Putin ha ordenado elevar el número de efectivos activos hasta 1,5 millones, ha reactivado divisiones y ha anunciado nuevos regimientos y brigadas. Instituciones como Chatham House han señalado el impulso para transformar brigadas de infantería naval en divisiones y reconstruir el orden de batalla aerotransportado. Pero expansión no es sinónimo de regeneración. Se pueden reclutar cuerpos, no se puede acelerar la experiencia sin una base sólida de suboficiales y oficiales jóvenes con trayectoria, una base que fue devastada por las bajas de los primeros años de la guerra. Así, las unidades de élite se convierten en aulas improvisadas, donde las lecciones no llegan en manuales, sino en forma de metralla. Incluso el cuerpo de oficiales ha sufrido un desgaste que los montajes pulidos del Kremlin ya no pueden ocultar. Una base de datos médica filtrada y analizada por Medusa reveló que, en las primeras fases de la guerra, los oficiales representaban una proporción inusualmente alta de los heridos. Para mediados de 2024, esa proporción había descendido, no porque el ejército se hubiera vuelto más eficaz, sino porque muchos de esos oficiales ya habían muerto o quedado incapacitados, obligando al sistema a apoyarse en cuadros menos experimentados. Un regimiento aerotransportado solo puede considerarse de élite si sus tenientes y sargentos son capaces de mantener la cohesión bajo fuego. Cuando se mata o se hiere a suficientes de ellos, la boina deja de ser un símbolo y se convierte en un simple accesorio. Los indicadores de moral cuentan la misma historia. Desde 2022, Rusia ha procesado judicialmente a decenas de miles de sus propios soldados por deserción o por negarse a cumplir órdenes, con un nuevo repunte de casos en 2025, según el seguimiento de tribunales realizado por Mediasona. Las condenas suspendidas son habituales, lo que permite devolver a los hombres al frente, pero la rotación constante es evidente. Las unidades penales de asalto han funcionado como trituradoras humanas para infractores y condenados. Algunas fueron posteriormente rebautizadas como Stormwebbe, bajo nuevas normas que eliminaban la promesa de un indulto, una medida que puede reducir litigios legales, pero que no crea espíritu de combate. Así es como se mantienen las cifras de unidades sobre el papel, mientras se vacía su calidad en la práctica. Formalmente, el frente ruso avanzó ligeramente en 2025. Sin embargo, incluso los balances más sombríos de los principales centros de seguimiento subrayan el precio pagado. Las evaluaciones diarias del Instituto para el Estudio de la Guerra durante diciembre señalan ganancias territoriales modestas, muy por debajo del 1% del territorio ucraniano, obtenidas a un coste humano desproporcionado. Es un intercambio que el Kremlin solo puede sostener alimentando formaciones de élite en guerras de desgaste para luego reemplazar las bajas con reclutas menos entrenados bajo las mismas banderas. Con el tiempo, el uniforme conserva su color y la unidad mantiene su título de guardia, pero las personas que integran la formación son más jóvenes, menos curtidas y más frágiles. Eso no es colapso repentino, es un deterioro lento. Para comprenderlo del todo, hay que bajar de las gráficas de bajas y entrar en las trincheras, porque el declive de una fuerza de élite se percibe en la manera en que combate. En 2022, el plan aerotransportado ruso consistía en tomar aeródromos, introducir vehículos BMD y avanzar rápidamente hacia nodos clave. Para 2024 y 2025, esas mismas divisiones están atrincheradas en líneas de árboles, aprendiendo a sobrevivir bajo enjambres de drones y bombas planeadoras. Han cambiado, sí, pero se han transformado en algo completamente distinto. Tropas de línea en un frente de desgaste prolongado. Esa transformación se refleja también en su equipamiento. Innumerables BMD destruidos y sustituidos por lo que se pueda conseguir. MTLB con montajes improvisados, camionetas civiles, motocicletas e incluso bicicletas. Es ingenio, sin duda, pero nace de la escasez, no de una renovación de capacidades de élite. Conviene además observar el bucle entre las pérdidas de material y la evolución de las tácticas. Estudios del ISS y de RAND coinciden en señalar una fuerte erosión de las flotas blindadas y de la aviación de combate.
precisamente los sistemas de los que dependen las fuerzas terrestres de élite para lograr efecto de choque y maniobra protegida. Cuando ya no se puede concentrar blindados sin ser detectados por un dron comercial y atacados por municiones merodeadoras, la infantería naval deja de ser un martillo de asalto y pasa a actuar como un saco de arena armado. Y cuando los helicópteros de ataque lanzan munición desde lejos porque no pueden sobrevivir a baja cota, desaparece el apoyo aéreo cercano del que dependen las unidades mejor entrenadas para romper una defensa. Ese desfase entre la planificación doctrinal y la realidad del campo de batalla es, en última instancia, el lugar donde muere el estatus de élite.